Buenos días, mi nombre es Juan Juárez Castañeda, pertenezco al Instituto Tecnológico Superior de Zacapaxtla, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. En este caso vamos a analizar lo que es la cinemática directa y inversa de un robot en su configuración de DR, es decir, va a tener las dos primeras articulaciones prismáticas y la tercera una rotacional. Para empezar vamos a estudiar lo que es la cinemática directa de este robot. Lo primero que se debe hacer es obtener el diagrama del robot que se asignó. En este caso es de un robot de 3 eslabones que vienen determinados por la distancia de 1, de 2 y de 3. En este caso cabe mencionar que se está contemplando la distancia de los sistemas de referencia, que será este punto, este y acá. Posteriormente aquí se obtiene otra vez el diagrama, y ahora lo que se procede es calcular el valor de las articulaciones. Para ello vamos a usar el algoritmo de Navier-Hartenberg. Para este caso lo que establece el algoritmo es que se deben trazar los ejes Z0 dependiendo de la articulación que sea. En el caso de las prismáticas, el eje 0 viene siendo sobre el eje que se desliza. Para las rotacionales ya es sobre el eje que giran, quedando de la siguiente forma: la primera sería hacia arriba, la segunda hacia la derecha, la tercera hacia arriba, y por último se debe hacer un sistema de referencia similar a uno anterior, es decir, que sería hacia arriba. Después de eso se trazan los ejes X, y esos se van a trazar a la línea normal de Z0 y Z1. En este caso quedaría de la forma hacia adentro. Para el segundo caso se toma Z1 y Z2. En este caso también quedaría hacia adentro. Y después se toma Z2 y Z3. En este caso también va a quedar hacia adentro. Y por último, como es una copia del anterior, entonces también por automático el eje restante es el que viene siendo Y, y queda de la siguiente manera. Una vez establecidos los sistemas de referencia de cada articulación, lo que se procede es a encontrar los parámetros, que sería teta, d, a y alfa. Para encontrar el valor de teta, lo que es que se usa esta regla: se va a girar a x0 para que llegue a x1 a lo largo de z0, y dándonos cuenta, siguiendo esta regla, se encuentran en la misma distancia y en el mismo ángulo, es decir, que va a girar 0 grados. Para la segunda articulación se toma a x1 y a x2, y cuánto debe girar x1 para que llegue a x2 a lo largo de z1, en este caso vuelve a ser 0. Y para el último, a lo largo de z2, cuánto debe girar a x2 para que llegue a x3, va a venir siendo lo que es q3, que es el ángulo de rotación de la articulación. Para encontrar los parámetros d, se hace con esta regla: cuánto se debe deslizar a x0 para que llegue a x1 a lo largo del eje z. En este caso, cuánto se debe deslizar a x0 para que llegue a x1. En este caso viene siendo lo que es el valor de la articulación prismática, es decir, que va a ser variable, sería de 1 más la distancia que tenemos hacia el sistema de referencia. Para la segunda articulación también viene siendo lo que es una articulación prismática, por lo tanto va a ser variable, pero aquí se va a considerar la distancia de aquí para acá, que sería 0.5, y en este caso sería igual aquí, por lo tanto queda de 2 más 1. Para la última articulación viene siendo 0, por lo mismo que también están a la misma distancia, porque si se recorre sobre z2, es decir, que se va a ir alejando, por lo tanto es 0. Para encontrar el parámetro a, lo que eso viene representado lo que es la distancia que hay que recorrer ahora a z0 para que llegue a z1 a lo largo de los ejes X. Y en este caso, si se dan cuenta, pasa como lo anterior: si se desliza, lo que se hace es alejarse más, por lo tanto es 0. Para la segunda articulación es lo mismo, y para la tercera, que sería se debe deslizar a z2 para que llegue a z3 a lo largo de x2, por lo tanto eso vendría siendo lo que es el eslabón 3, que sería la distancia 3. Para encontrar el parámetro alfa, es el ángulo que se forma al girar a z0 para que llegue a z1 a lo largo de z0. En el primer caso tendríamos que considerar a x0, z0 y z1, cuánto hay que girar a z0 para que llegue a x1. Como es un giro antihorario, entonces es menos 90 grados. En el segundo caso, cuánto debemos girar a z1 para que llegue a z2 a lo largo de x1. Si nos damos cuenta, es un giro horario, por lo tanto es 90 grados.
Y para el último caso, cuánto hay que girar a Z2 para que llegue a Z3 a lo largo de X2. Ese es 0. Una vez obtenido los parámetros, lo que se hace es se calculan lo que son las matrices homogéneas. En este caso se usa toda esta ecuación general para encontrar las matrices de transformación. Para la primera articulación lo que se hace es sustituir los valores de cada una de los de teta, d, a y alfa. Por lo tanto, nuestra primera matriz de transformación de 1 a 0 va a quedar de esta manera. Procedemos a lo que es el cálculo para la articulación 2 y al sustituir valores lo que obtenemos es esta segunda matriz. Para la tercera articulación nuevamente sustituimos valores y obtenemos esta matriz. Posteriormente lo que se hace es que se debe ver una relación entre el sistema de referencia y el eslabón final, y se hace de esta manera a multiplicar las tres matrices de cada articulación. Una vez que se hace esto, obtenemos la matriz general, que sería esta, que va a relacionar el sistema de referencia de la base con el efector final, que en este caso sería el gripe. Una vez hecho esto, vamos a proceder a obtener la posición final con los parámetros dados. En nuestro caso, cada eslabón viene determinado por 20 unidades. La distancia de la articulación 1 que se va a recorrer son 5 unidades. La distancia 2, 3. Y el valor del ángulo de rotación va a ser 30 grados, que es decir que va a ser a pi sextos. Y una vez hecho eso, lo que se hace es sustituir los valores en la matriz final que obtuvimos. Al hacer esto, obtenemos esta matriz, que estos vienen siendo lo que es la rotación, posición. Lo que nos interesa más es la posición. Entonces en X sería 17.32, en Y 14. Y en Z 5.5. Por lo tanto, del punto final al mover las articulaciones 5, 3 y 30 grados va a ser la posición en X 17.32, Y 14 y Z 5.5. Una vez analizada la cinemática directa, procedemos a la cinemática inversa. En este caso se va a resolver por el método de matrices homogéneas, y lo que tenemos que encontrar es el parámetro de las articulaciones cuando el robot se posiciona en el punto 5, 6, 2. Para este caso vamos a utilizar estas ecuaciones. La primera nos va a servir para despejar a la articulación Q1 y la segunda para despejar a la articulación Q2 y Q3. Lo primero que debemos hacer es calcular las matrices inversas de la matriz de 1 a 0 y de la matriz de 2 a 1. Para sacar la matriz inversa se hace de esta manera: se obtiene la transpuesta de cada de las filas para poder obtener los valores finales. En este caso aquí tenemos lo que es la primera inversa de la matriz de T1 a 0 y la segunda matriz inversa de 2 a 1. Una vez hecho esto, lo que hacemos es sustituir los valores de la primera ecuación. En este caso aquí sería la matriz inversa, que vendría siendo esta, la matriz T, que vendría siendo de su forma general esta, y aquí tenemos las dos matrices de 2 a 1 y de 3 a 2, que serían estas dos, que al multiplicarlas obtenemos estos valores. Y aquí lo que debemos encontrar es a Q1, en este caso sería de 1. Tenemos que multiplicar cada uno de los valores para que finalmente nos quede esta ecuación. Sería menos pz más d1 más 0.5 igual a 0. De esa manera podemos obtener la articulación de 1, que vendría siendo el valor de z menos 0.5. Posteriormente pasamos a lo que es la siguiente ecuación, y ahí lo que vamos a hacer es multiplicar la inversa de la matriz de 1 a 2 por la matriz inversa de 1 a 0, que vendrían siendo estas dos. T va siendo la matriz en su forma general, que va a ser igual a la matriz de 3 a 2, que sería esta. Y una vez a multiplicar estas dos matrices obtenemos esta. Y de aquí obtenemos ya lo que es la variable Q3 y Q2. En este caso, para Q3 tenemos que en la posición X hacemos la multiplicación de fila por columna. Tenemos que el punto X va a ser igual a D3 por coseno de Q3. Por lo tanto, al hacer el despeje de Q3 tenemos que va a ser el coseno inverso del punto en X sobre la distancia 3, que esa es una distancia ya fija. Pues procedemos al cálculo de la variable D2, y en ese caso nos queda la siguiente ecuación, y así logrando obtener a D2, que sería Y menos D sub 3 por el seno de Q3 menos 1, y la articulación 1 que ya la habíamos calculado anteriormente. Una vez encontradas estas ecuaciones, vamos a obtener el valor de las articulaciones con la posición final dada. En nuestro caso, el eslabón 3 vale 20. La posición que se va a analizar es la 5,6,2, y con ello vas a encontrar los valores de cada articulación. En este caso procedemos a sustituir los valores. En la articulación 1 automáticamente se encuentra, serían el valor de z, que vendría siendo 2 menos 0.5. Para la articulación 2 se sustituyen los valores, que será 6 menos 20 veces el seno de Q3 menos 1, que vendría siendo esto, y posteriormente procedemos a calcular a Q3. Ese va a ser el coseno inverso de la posición en X sobre D3, que nos viene dando 1.318 radianes. Ya ese posteriormente se sustituye en la ecuación para encontrar la articulación 2,
y obtenemos estos parámetros, y eso sería lo que es la cinemática inversa. Posteriormente vamos a proceder al código en MATLAB para obtener los mismos resultados. En este caso se tiene un algoritmo que se programó. Aquí se ingresan los valores de teta, d, a y alfa. Aquí se muestra lo que es los parámetros de Navier-Hartenberg ingresados. Aquí se obtienen las matrices de transformación y aquí sería lo que es la final. Y en esta parte del código vendría siendo lo que es la cinemática inversa. Procedemos a ejecutar el código. Primero vamos a obtener la cinemática directa. En nuestro caso el valor de teta, de acuerdo a nuestro análisis hecho, está dado por la siguiente tabla. Y nos damos cuenta de 0. La distancia 1 que se estableció es de 5. La distancia 0. El valor del ángulo alfa sería menos 90 grados. Y en radianes se debe ser menos pi sobre 2. El ángulo teta vuelve a ser 0. 3, 0, pi sobre 2. Y en este caso el valor de teta es nuestra variable que vendría siendo Q3. Y en nuestro ejercicio se nos pidió lo que el valor de pi sextos es lo que debemos ingresar. La distancia sería 0, la distancia vendría siendo lo que es del eslabón, que es de 20, y 0. Y aquí obtenemos lo que son los resultados. Primero nos sale los parámetros de Navier-Hartenberg, los que ingresamos. Obtiene la matriz de 1 a 0, de 2 a 1 y de 3 a 2. Y aquí sería lo que es la final. Aquí mostrando lo que es la posición en X, Y y Z, que viene coincidiendo con los resultados que se hicieron de manera manual. Posteriormente procedemos a ejecutarlo nuevamente para obtener la cinemática inversa. En nuestro caso los puntos que se conocen es el 5, 6 y 2. Y aquí nos maneja lo que son los valores de cada articulación. Y si nos damos cuenta es los mismos parámetros que nos salen de manera manual. Ahora lo que se va a hacer es simular el brazo como tal. Y aquí tenemos el código. Aquí lo que hacemos es graficarlo y se le va a dar las funciones a lo que son los botones de la interfaz. Y vamos a proceder a ejecutarlo para poder observar sus movimientos de acuerdo a los parámetros de las articulaciones que le vayamos ingresando. En nuestro caso, en los primeros valores que se nos piden, sería en la cinemática directa sería 5, 3 y 30 grados. En este caso está programado para que reciba los datos en grados. Y vemos que aquí nos muestra la posición final, que viene siendo 17.32 en X, en Y serían 14 y en Z sería 5.5, que viene coincidiendo con los valores que obtuvimos anteriormente, tanto en el código como en la forma manual. Y aquí se ven claramente, es decir que está bien el procedimiento. Y ahora si queremos podemos sacarle la cinemática inversa. Y otra cosa importante, nos estamos dando cuenta que el valor en la articulación 1 vendría siendo por automático el valor de Z. Si nosotros damos valores sobre esto, tenemos los mismos valores de la articulación. Bueno, en este caso vamos a obtener lo que es la cinemática inversa en los puntos 5, 6 y 2. Aquí procedemos a escribirlos y veremos que funciona correctamente. Y si nos damos cuenta, las articulaciones vendrían siendo en la articulación 1.5, en la segunda menos 14.36 y en el último sería 75.52. Esta está en forma de grados y aquí en radianes, que viene siendo lo mismo. En este caso vemos que nuestro robot se mueve en el eje Y, menos 14.36 unidades. En esta forma que se configuró desde un inicio, esto no es posible, por lo mismo que la articulación se saldría de este valor, por lo tanto habría colisión. En este caso no puede aplicar eso. De manera simulada sí se obtienen los valores, pero de manera física no se podría. Para ver que funciona la cinemática directa, por lo igual se ingresan los mismos valores que se obtuvieron en la cinemática inversa, para ver que se obtiene los mismos valores. Y aquí vemos que se obtiene el punto de la cinemática inversa que está pidiendo analizar, que viene siendo 5, 6 y 2. Y aquí se obtienen los valores de las articulaciones, que fueron las mismas que ingresé aquí para obtener la posición final. Y bueno, pues creo que eso sería todo. Gracias.